Durante años su voz fue imposible de ignorar. Sonaba en las ferias en Las Peñas, en los patios donde el flamenco todavía se transmitía de boca en boca. El turronero no necesitó grandes sellos ni escenarios oficiales para convertirse en un nombre conocido. Y sin embargo, cuando parecía estar más cerca que nunca de cruzar la frontera del reconocimiento institucional, algo se rompió, de forma silenciosa, definitiva. No fue un escándalo clásico, no hubo titulares estridentes ni juicios televisados. Lo suyo fue peor. Fue el tipo de castigo que no deja huellas visibles, pero que destruye carreras desde dentro. Un cierre de puerta, un teléfono que deja de sonar, una ausencia que nadie se atreve a explicar en voz alta. ¿Cómo puede un cantaor con personalidad propia, con un público fiel y una identidad tan marcada, quedar relegado a los márgenes del flamenco oficial? ¿Qué ocurre cuando el talento no encaja en los despachos, cuando la autenticidad incomoda a quienes deciden qué es válido y qué no? El turronero siguió cantando. Siguió subiéndose a escenarios pequeños, manteniendo viva una llama que otros habrían dejado apagar. Pero el precio fue alto, muy alto, porque en el flamenco, el silencio impuesto puede ser más cruel que la crítica abierta. Y él lo aprendió demasiado pronto. Mientras otros nombres ascendían protegidos por instituciones, festivales subvencionados y circuitos cerrados, su figura quedaba atrapada en una tierra de nadie, ni olvidado del todo, ni aceptado plenamente. Un limbo artístico que devora lentamente a quienes no se doblegan. Hoy, décadas después, su historia sigue incomodando, porque no habla solo de un cantaor. Habla de un sistema, de decisiones invisibles, de un flamenco que en ciertos momentos castigó más la independencia que la mediocridad. Y esta noche, por primera vez, vamos a recorrer el camino completo, sin adornos, sin mitos, sin silencios. Hoy conocerás la verdad completa. El turronero nació en un entorno donde el flamenco no era una profesión, sino una forma de respirar. Antes de que existieran escenarios, contratos o carteles, el cante ya estaba allí. En las reuniones familiares, en las celebraciones humildes, en las noches largas donde la voz servía para aliviar el cansancio y la vida dura. Su infancia estuvo marcada por ese flamenco cotidiano sin focos, sin aplausos, programados transmitido como un legado silencioso entre generaciones. Creció en un contexto social complejo, donde el arte popular convivía con la precariedad y el esfuerzo diario. El barrio no ofrecía promesas de éxito, pero sí una identidad clara. Allí se aprendía pronto que el respeto no se pedía, se ganaba, y que la voz, cuando era verdadera, podía convertirse en un refugio. El turronero escuchaba antes de cantar, observaba antes de hablar. Su relación con el flamenco fue primero emocional, luego instintiva, y solo mucho después, consciente. La familia no veía el cante como una vía de ascenso social. Era parte de la vida, no un proyecto. Sin embargo, desde niño, su manera de decir los cantes llamaba la atención. No imitaba, no repetía fórmulas. Tenía un eco propio, una forma de colocar el quejío que sonaba, antigua y nueva al mismo tiempo. Esa singularidad que más tarde sería su sello, ya estaba presente desde los primeros intentos. El contexto histórico también jugó un papel decisivo. El flamenco atravesaba una etapa de tensiones internas. Por un lado, la tradición más cerrada, celosa de sus códigos. Por otro, una industria cultural que empezaba a ordenar, clasificar y jerarquizar el arte hondo. El turronero creció justo en medio de ese cruce. Demasiado libre para unos, demasiado puro para otros. Sin darse cuenta, su identidad artística empezaba a construirse en un terreno incómodo. En su adolescencia, el cante dejó de ser solo un acompañamiento familiar y comenzó a convertirse en una necesidad personal. Cantaba porque no hacerlo le resultaba imposible. No buscaba escenarios grandes. Buscaba espacios donde pudiera decir lo que sentía sin filtro. Peñas, reuniones privadas, fiestas locales. Lugares donde el flamenco aún se medía por la verdad del momento
y no por la etiqueta del intérprete. Hubo anécdotas tempranas que marcaron su carácter. Más de una vez, su manera de cantar generó silencio inmediato. No aplausos, silencio. Ese tipo de silencio que no juzga, que escucha. Allí aprendió algo fundamental. El respeto verdadero no siempre llega envuelto en elogios. A veces se manifiesta en la atención absoluta. Esa lección lo acompañaría toda la vida. El turronero no recibió una formación académica en música. Su escuela fue la experiencia, el error, la repetición, el contacto directo con otros cantaores mayores que no enseñaban con palabras sino con ejemplos. Observando, entendió que el flamenco no se explicaba, se vivía, y que cada cante exigía una entrega distinta. Esa comprensión temprana le dio una profundidad que más tarde muchos reconocerían, aunque pocos respaldarían públicamente. Mientras otros jóvenes soñaban con grabar discos o salir en televisión, él seguía anclado a su entorno. No por falta de ambición, sino por coherencia. Sentía que alejarse demasiado pronto de ese origen podía vaciar su voz de sentido. El barrio, la familia. Las experiencias compartidas, todo eso alimentaba su manera de cantar. Sin ese vínculo, el flamenco perdía peso. Poco a poco, su nombre empezó a circular de forma oral. No en medios, sino en conversaciones. Alguien lo había escuchado. Alguien lo recomendaba. Así se fue construyendo una reputación discreta, pero firme. Una reputación basada en la autenticidad. Y también en una cierta dificultad para encajar en moldes prefabricados. Ese origen tan profundamente ligado a la verdad del cante sería su mayor fortaleza. Y también con el tiempo su mayor problema. Porque el mismo entorno que lo formó con libertad, lo dejó sin protección cuando el flamenco comenzó a exigir credenciales, alianzas y silencios estratégicos. Antes de la fama, antes del conflicto, el turronero ya estaba definido. No como producto, como artista, como voz que no pedía permiso. Ese fue el principio de todo. El ascenso del turronero no fue inmediato ni explosivo. No hubo un momento exacto en el que el flamenco lo señalara como una nueva promesa oficial. Su crecimiento fue distinto, más lento, más orgánico. Mientras otros avanzaban impulsados por concursos, representantes o instituciones, él lo hacía a través de la constancia y del impacto silencioso que dejaba tras cada actuación. Su nombre comenzó a repetirse en circuitos, donde el flamenco aún se evaluaba sin intermediarios. Peñas con tradición. Festivales locales donde el público conocía los códigos y no perdonaba la impostura. Cada vez que el turronero aparecía, ocurría algo similar. Al principio, cierta curiosidad. Después, atención absoluta. Finalmente, respeto. No era un cantaor de efecto inmediato. Era un cantaor que se iba quedando dentro. Ese reconocimiento no venía acompañado de grandes contratos, pero sí de invitaciones constantes. Cada actuación reforzaba la sensación de estar ante una voz distinta. No buscaba agradar. No suavizaba el cante. Cantaba desde un lugar incómodo para el oído acostumbrado a fórmulas seguras. Y precisamente por eso, conectaba con quienes buscaban verdad más que espectáculo. Con el tiempo su presencia en escenarios fue aumentando. Empezó a compartir cartel con nombres más consolidados. En esos encuentros, la comparación era inevitable. Algunos veían en él una amenaza. Otros una anomalía difícil de clasificar. No encajaba en las corrientes dominantes, pero tampoco podía ser ignorado. Su cante no pedía permiso para existir. El público reaccionaba de forma particular, no siempre con ovaciones inmediatas. A veces, con un silencio largo denso que precedía al aplauso. Ese tipo de respuesta era una señal clara. El turronero no entretenía, conmovía. Y en el flamenco eso tiene un peso específico. Cada actuación reforzaba su identidad como artista independiente, ajeno a modas pasajeras. Sin embargo, ese crecimiento empezó a generar fricciones.
El flamenco, aunque nacido de la libertad, también tiene jerarquías. Y cuando alguien avanza sin someterse a ellas, despierta recelos. El turronero no frecuentaba ciertos círculos. No cultivaba relaciones estratégicas. Prefería que su voz hablara por él. En un sistema cada vez más institucionalizado, esa postura comenzaba a ser peligrosa. Aún así, durante un tiempo, el equilibrio se mantuvo. Su agenda se llenaba. Su nombre aparecía en programaciones. Era reconocido por el público especializado. Muchos lo consideraban un cantaor de referencia dentro de un flamenco que aún conservaba raíces profundas. Parecía cuestión de tiempo que ese reconocimiento se tradujera en un respaldo más amplio. La industria, sin embargo, miraba con cautela. Su cante no era fácil de empaquetar. No se adaptaba bien a formatos televisivos ni a discursos simplificados. No ofrecía una imagen cómoda. Y eso, en un momento donde el flamenco empezaba a ser gestionado como producto cultural, generaba dudas. El talento estaba ahí, pero la incomodidad también. A pesar de ello, el turronero siguió avanzando. No cambió su manera de cantar. No moderó su mensaje. Cada paso que daba lo acercaba más al centro del escenario. Y, paradójicamente, también al centro del conflicto. Porque cuanto más visible se hacía, más evidente resultaba que no estaba dispuesto a jugar según ciertas reglas no escritas. Hubo actuaciones que marcaron un antes y un después. No por el aplauso, sino por la reacción posterior. Comentarios en voz baja. Opiniones divididas. Admiración mezclada con incomodidad. Algunos empezaron a preguntarse si aquel cantaor debía ocupar espacios reservados a otros nombres más dóciles. El reconocimiento popular no siempre coincide con el respaldo institucional. El turronero, fiel a su carácter, no se dio por aludido. Siguió cantando donde lo llamaban. Siguió construyendo su camino con la misma coherencia. Pero el ambiente había cambiado. La sensación de ascenso ya no estaba acompañada de esperanza, sino de una tensión latente. Algo se estaba gestando fuera del escenario. Y entonces, cuando parecía que su trayectoria iba a consolidarse definitivamente, comenzaron las ausencias. Festivales donde ya no aparecía su nombre. Programaciones cerradas sin explicación. Invitaciones que dejaban de llegar. No fue un golpe directo. Fue un desgaste progresivo. Un cambio de actitud difícil de señalar, pero imposible de ignorar. Lo que hasta entonces había sido un ascenso constante empezó a transformarse en una incógnita. El turronero no había perdido su voz. No había cambiado su cante, pero el entorno ya no respondía igual. La gloria que parecía al alcance de la mano comenzaba a desdibujarse. Porque lo que parecía un reconocimiento imparable pronto revelaría su verdadero rostro. Y aquello que muchos interpretaban como éxito sostenido estaba a punto de convertirse en su mayor pesadilla. El golpe no llegó envuelto en ruido. No hubo titulares ni comunicados oficiales. La crisis del turronero se manifestó como lo hacen las decisiones más crueles, en silencio. Primero fue una cancelación inesperada. Luego una sustitución de última hora. Más tarde, la ausencia repetida de su nombre en carteles donde antes era habitual. Nadie daba explicaciones claras. Nadie asumía la responsabilidad. Pero el mensaje era evidente. El flamenco que tantas veces se había presentado como refugio de libertad mostraba su rostro más burocrático. Las decisiones no se tomaban ya en los escenarios sino en despachos. Y el turronero no estaba invitado a ellos. Su cante seguía siendo sólido. Su entrega seguía intacta. Pero el sistema comenzaba a cerrarse a su alrededor. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de falta de proyección comercial. Había quienes insinuaban que su actitud no facilitaba las cosas. Nunca se dijo nada de forma oficial, nunca se le acusó directamente, pero el resultado era el mismo. Menos llamadas, menos oportunidades, menos visibilidad. Un castigo que no dejaba rastro documental, pero que tenía efectos devastadores. La censura en su caso no fue ideológica en el sentido clásico.
Fue una censura de incomodidad. Su manera de cantar no encajaba con el flamenco que se quería promocionar. Un flamenco más ordenado, más exportable, menos conflictivo. El turronero representaba otra cosa. Una voz que no pedía permiso. Y eso en determinados contextos resulta peligroso. La reacción social fue confusa. Parte del público notó su ausencia. Preguntaba. Comentaba. Pero sin una narrativa clara, la inquietud se diluía. El silencio institucional funcionaba. Cuando no hay escándalo visible, no hay a quien señalar. El artista queda solo frente a un muro invisible. Para el turronero, el impacto fue inmediato. No solo económico, sino emocional. El escenario que siempre había sido su espacio natural comenzaba a desaparecer. No por falta de respuesta del público, sino por decisiones ajenas a su control. La sensación de injusticia se mezclaba con una impotencia difícil de digerir. Hubo intentos de explicación, conversaciones privadas, promesas vagas, nada concreto. Todo quedaba en el aire. Se le sugería adaptarse, modificar ciertas cosas, ser más flexible. Pero nadie decía exactamente qué debía cambiar. Esa ambigüedad era parte del castigo, porque obliga al artista a cuestionarse sin saber qué se espera de él. El turronero eligió no traicionarse. No suavizó su cante, no alteró su esencia para recuperar espacios perdidos. Esa decisión tuvo un precio alto. El aislamiento se acentuó. La crisis dejó de ser externa y comenzó a instalarse dentro. El desgaste psicológico era evidente. Cantar sin horizonte, sin respaldo, sin certeza, erosiona incluso a las voces más firmes. Algunos colegas se distanciaron, no por falta de respeto, sino por miedo. El sistema no necesita órdenes explícitas para generar autocensura. Basta con observar lo que ocurre cuando alguien se sale del guión. El turronero se convirtió en una advertencia silenciosa. Un ejemplo de lo que pasa cuando la independencia incomoda. El conflicto alcanzó su punto más doloroso cuando quedó claro que no se trataba de un bache temporal. La exclusión se consolidaba. No había vuelta atrás inmediata. El flamenco oficial había tomado una decisión no escrita, y revertirla implicaba asumir errores que nadie estaba dispuesto a reconocer. La pregunta inevitable surgía una y otra vez. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin renunciar a su identidad? Para muchos, la respuesta era no. El sistema estaba diseñado para absorber o expulsar, no para convivir con la disidencia. El turronero, sin embargo, siguió cantando, en espacios más pequeños, en circuitos alternativos, con un público que lo escuchaba con la misma intensidad de siempre. Pero la herida estaba abierta. La crisis no solo había afectado su carrera, había alterado su relación con el flamenco como estructura. Lo que antes era hogar, ahora se sentía hostil. Ese fue el verdadero escándalo. No un acto concreto, no una frase prohibida, sino la constatación de que en determinados momentos el flamenco también sabe castigar en silencio, y que el precio de no doblegarse puede ser una desaparición lenta sin testigos ni responsables visibles. La caída ya había comenzado, y el camino que se abría ante él sería el más duro de todos. La caída de El Turronero no fue abrupta. No hubo un momento exacto en el que todo se desplomara de una sola vez. Fue un descenso lento, casi imperceptible desde fuera, pero devastador para quien lo vivía desde dentro. Cada actuación perdida, cada puerta cerrada sin explicación, iba acumulando un cansancio profundo. No solo físico, moral, existencial. El impacto económico fue inmediato. Menos escenarios significaban menos ingresos, menos estabilidad. Pero el golpe más duro no fue material. Fue la sensación de haber sido desplazado sin juicio ni defensa. El turronero no había fallado al público, no había perdido su voz. Sin embargo, el sistema lo trataba como si ya no existiera. Esa contradicción generó una herida difícil de cerrar.
Durante un tiempo, intentó resistir apoyándose en lo único que siempre había sido fiel: el cante. Siguió actuando donde podía: peñas pequeñas, encuentros íntimos, espacios donde aún se valoraba la verdad por encima de la etiqueta. Allí su voz sonaba incluso más desgarrada, más consciente, como si cada cante llevara dentro el peso de lo que se le había negado. Pero la reinvención no siempre significa éxito renovado. A veces significa supervivencia, adaptarse a una realidad más estrecha sin perder la dignidad. El turronero tuvo que aceptar que el reconocimiento amplio ya no estaba al alcance, que el flamenco institucional había trazado una línea invisible que él no iba a cruzar. Asumirlo fue uno de los momentos más duros de su vida artística. La presión psicológica se hizo presente. El silencio mediático pesa. No ser nombrado, no ser convocado, no ser contado en los relatos oficiales. Todo eso erosiona la autoestima incluso de los artistas más sólidos. Hubo momentos de duda, de cansancio extremo, de preguntarse si seguir tenía sentido. El flamenco que siempre había sido refugio se había convertido también en fuente de dolor. A diferencia de otros casos, no hubo un exilio físico. No se marchó lejos. Su exilio fue simbólico: permanecer cerca del centro sin poder acceder a él. Ver cómo el discurso oficial avanzaba sin su voz, cómo se construía una narrativa del flamenco contemporáneo donde él no tenía espacio. Esa exclusión cotidiana fue una forma de castigo prolongado. Aún así, el turronero no abandonó. No hubo una retirada anunciada. Simplemente siguió a su manera. Esa perseverancia no siempre fue comprendida. Algunos la interpretaron como resignación, otros como orgullo. En realidad era coherencia. Renunciar al cante habría significado aceptar la derrota completa, y eso no estaba dispuesto a hacerlo. En esta etapa su figura adquirió otro significado. Para ciertos aficionados se convirtió en símbolo de resistencia, en ejemplo de un flamenco que no se deja domesticar. Su nombre seguía circulando, pero ya no en programas ni carteles grandes. Circulaba en conversaciones, en recomendaciones discretas, en la memoria oral que el flamenco siempre ha sabido preservar cuando las instituciones fallan. La reinvención también pasó por una relación distinta con el escenario. Ya no cantaba esperando reconocimiento, cantaba por necesidad, por fidelidad a sí mismo. Esa transformación interna fue silenciosa pero profunda. El dolor no desapareció, pero se integró. Se convirtió en parte del cante, en matiz, en profundidad emocional. No hubo un gran regreso triunfal. No hubo reparación pública. El sistema rara vez rectifica en voz alta, pero tampoco logró borrarlo del todo. El turronero encontró una forma de existir al margen. Un espacio reducido pero auténtico, y en ese margen su voz conservó una verdad que otros habían perdido al adaptarse demasiado. La caída vista desde fuera podía parecer una derrota. Desde dentro fue una prueba de resistencia, de hasta dónde un artista está dispuesto a llegar sin traicionarse. El turronero eligió el camino más difícil, el de la coherencia sin garantías, el de la fidelidad sin recompensa asegurada. Esa etapa marcó el final de una ilusión, pero también el nacimiento de otra relación con el flamenco, más amarga, más consciente, más libre en cierto sentido. Ya no había expectativas externas que cumplir, solo la responsabilidad con su propia voz. La pregunta seguía flotando. ¿Había valido la pena? No había una respuesta clara. Tal vez la respuesta estaba en cada cante que aún conmovía a quienes lo escuchaban de cerca, en cada silencio respetuoso que seguía a su voz, en la certeza de no haberse rendido, porque aunque el sistema lo hubiera empujado a los márgenes, el turronero seguía siendo lo que siempre fue: un cantaor que no supo o no quiso callarse cuando el silencio era el precio de la comodidad. El legado del turronero no se mide en cifras, premios ni titulares. Se mide en otra escala.
una más silenciosa, más difícil de registrar. Su huella permanece en la memoria de quienes lo escucharon, sin intermediarios, en espacios donde el flamenco aún conservaba su función original: comunicar verdad, compartir dolor, reconocer al otro a través del cante. Para muchos aficionados, el turronero representa una línea que el flamenco nunca terminó de asumir: la línea entre la autenticidad y la gestión cultural. Su historia obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los artistas que no encajan en los relatos oficiales, pero sostienen la esencia del arte? En su caso, la respuesta fue clara: permanecen en la periferia, vivos, activos, pero invisibles para el discurso dominante. Su influencia no se manifiesta de forma directa. No hay una escuela con su nombre. No hay un estilo etiquetado oficialmente como turronero. Y sin embargo, su manera de decir los cantes dejó marca, especialmente entre quienes valoran la profundidad por encima del brillo. Cantaores jóvenes que lo escucharon en directo y entendieron que el flamenco no siempre recompensa la verdad, pero tampoco puede destruirla del todo. En círculos especializados, su nombre sigue apareciendo como referencia incómoda, como ejemplo de lo que sucede cuando el talento no se acompaña de su misión. Esa condición lo convirtió en una figura incómoda para la historia oficial, pero fundamental para la memoria alternativa del flamenco, la que se transmite de persona a persona sin archivos ni homenajes institucionales. El público que lo recuerda no lo hace con nostalgia superficial, lo recuerda con respeto, con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la coherencia, tristeza por lo que pudo haber sido si el contexto hubiera sido otro. Esa tensión forma parte de su legado. No es una historia de éxito convencional, es una historia de resistencia. El turronero también dejó una enseñanza amarga: que el flamenco, pese a su origen marginal y rebelde, puede reproducir mecanismos de exclusión, puede castigar la diferencia, puede priorizar la comodidad sobre la verdad. Su trayectoria funciona como espejo. Obliga a revisar discursos idealizados y a reconocer que la libertad artística no siempre es bien recibida, incluso en un arte que presume de ella. En la memoria colectiva, su figura se mantiene en un lugar particular. No es un mito construido por la industria. Es un referente sostenido por la experiencia directa, por el recuerdo de una voz que no necesitaba adornos, por la sensación de haber presenciado algo auténtico, aunque fuera en un espacio reducido. Ese tipo de recuerdo es resistente al tiempo. Años después de su mayor visibilidad, su nombre sigue despertando debates. No tanto sobre su técnica, sino sobre su destino, sobre las decisiones que lo apartaron del centro, sobre el precio que pagó por no adaptarse. Esas conversaciones mantienen viva su presencia, incluso cuando el relato oficial prefiere pasar página. El legado de El Turronero también se encuentra en el silencio que dejó, en las preguntas que nunca tuvieron respuesta pública, en las ausencias que todavía llaman la atención de quienes conocen bien la historia reciente del flamenco. Su caso demuestra que no todo lo valioso es celebrado, y que no todo lo celebrado es valioso. Para muchos su figura representa una forma de dignidad poco frecuente: la dignidad de quien acepta las consecuencias sin renunciar a sí mismo. Esa actitud, más que cualquier grabación o reconocimiento tardío, constituye su herencia más profunda. Una herencia incómoda, pero necesaria. El flamenco seguirá cambiando. Las instituciones seguirán construyendo relatos. Pero mientras exista memoria oral, mientras haya quienes recuerden haber escuchado una voz que no pedía permiso, el turronero seguirá presente. No como una nota al pie, sino como una advertencia. Como recordatorio de que el arte verdadero no siempre encuentra su lugar en los escaparates, pero tampoco desaparece. Su legado no busca reparación, no espera homenajes, existe simplemente en la conciencia de quienes saben que la historia del flamenco es más amplia que sus versiones oficiales. Y en esa historia, el turronero ocupa un espacio discreto pero firme, un espacio que nadie pudo arrebatarle del todo.
El turronero no fue una estrella diseñada para durar una temporada. Tampoco fue un accidente del flamenco. Fue el resultado inevitable de una forma de entender el cante que no acepta atajos. Su historia no encaja en los relatos cómodos, porque no ofrece redención espectacular ni justicia poética. Ofrece algo más difícil de asumir: la verdad de un artista que eligió no traicionarse, aún sabiendo el precio. Hoy, cuando el flamenco se revisa desde despachos, archivos y discursos oficiales, su nombre sigue flotando como una pregunta sin cerrar. No por lo que hizo mal, sino por lo que no estuvo dispuesto a hacer. No adaptarse, no suavizar, no callar cuando el silencio era la condición para seguir avanzando. En un arte que nació del margen, esa coherencia debería haber sido virtud, pero no siempre lo fue. El turronero demostró que el reconocimiento no es sinónimo de valor, que se puede quedar fuera del centro y aún así sostener una verdad más profunda que muchos protagonistas del relato dominante. Su cante no necesitó permisos para existir, y aunque el sistema intentó reducirlo al silencio, nunca logró borrar la huella que dejó en quienes lo escucharon de verdad. Su historia no es solo la de un cantaor, es la de un flamenco que a veces olvida su origen, la de una cultura que celebra la libertad, pero castiga a quienes la ejercen sin concesiones. Recordarlo es también una forma de cuestionar qué historias decidimos contar y cuáles preferimos dejar fuera. Porque el turronero no fue una estrella fugaz, fue una voz firme en medio del ruido. Y mientras haya memoria, su cante seguirá diciendo lo que otros no se atrevieron a decir. Y si quieres descubrir otra historia igual de incómoda y reveladora, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.